importante. Yo diría dos, básicamente. Cuidar el stock parado y el sobrestock, que son dos categorías diferentes y afectan directamente a la tesorería, y cuidar el margen, que afecta directamente a la rentabilidad de la farmacia. Es sencillo, ha evolucionado de la mano de los AGF, de los programas que hay, en la medida en la que los titulares de oficina de farmacia y todo el equipo conocen bien el programa y conocen bien, por ejemplo, cómo hacer un pedido, cómo recepcionar ese pedido o cómo fijar los máximos y mínimos, la gestión de las existencias de la farmacia indudablemente mejora. Probablemente sea, por un lado, las continuas bajadas en precios de medicamentos financiados. No perdamos de vista que esas bajadas tienen un impacto negativo en lo que es la rentabilidad de la oficina de farmacia. Y por otro lado, la presión de stock, ¿no? Pues que para conseguir la mejor condición comercial, muchas veces las farmacias tienden a cargarse de stock y se olvidan que efectivamente están consiguiendo la mejor condición comercial, pero que a veces ese stock acaba no saliendo y acaba convirtiéndose en stock parado, con lo cual se desaprovecha esa teórica ventaja de hacer pedidos muy grandes. Yo hablaría de dos estrategias. La primera, hacer una buena medición, es decir, conocer en todo momento cuál es el stock que tenemos, familia a familia. Y yo aquí recomiendo hacer un seguimiento semanal de las existencias, familia por familia, para ver de una semana a otra en qué familias está aumentando y en cuáles está disminuyendo. Eso es lo primero, una buena medición. Y lo segundo, fundamental, el fijar bien los stocks máximos y mínimos en el programa, ¿no? Y para ello, recordad que hay básicamente dos stocks máximos y mínimos. Cuando el artículo se pide directamente al laboratorio, que ahí lo que yo sugiero que tengáis un stock mínimo lo suficientemente alto como para tener tiempo para hacer el pedido al laboratorio, y cuando ese mismo artículo se pide a mayorista, que en ese caso yo lo que sugiero es que utilicéis la venta diaria máxima. Los programas, los AGFs, han cambiado una barbaridad en los últimos años y el papel que tienen es, el primero, facilitar la gestión de los pedidos, es decir, para ser muy claro, facilitar el cálculo de cuántas unidades hay que pedir cada vez que hacemos un pedido, ya sea un pedido directo, ya sea un pedido mayorista. Y para ello yo recomiendo que los pedidos se hagan con el programa, que sea el programa el que calcule, ya sea con estos máximos y mínimos o ya sea con reaprovisionamientos o con solicitudes, cuántas unidades hay que pedir. Y lo segundo, a la hora de recepcionar esos pedidos, fundamental para hacer una buena gestión de la farmacia, el informar de cuál es el descuento que se ha obtenido para así poder conocer el margen. No perdamos de vista que al principio, en la primera pregunta, he contestado que es fundamental hacer un seguimiento de las existencias para evitar el sobrestock y el stock parado, y también he hablado mucho del margen, para mejorar la rentabilidad de la farmacia. Y claro, eso solamente es posible si cuando hacemos una recepción del pedido informamos del descuento que hemos obtenido. Pues yo aquí recomendaría dos cosas. La primera, voy a empezar por la segunda parte en cuanto a caducidades. Yo aquí recomendaría todos los meses sacar un informe del programa que tengáis, donde veamos qué artículos no tienen la caducidad informada y lo comprobemos, qué artículos según el programa han caducado o qué artículos van a caducar próximamente. Y luego, para lo que es la buena gestión de la farmacia, insistir una vez más en la importancia que tienen los stocks mínimos y máximos para no dar faltas y para asegurarnos comprar siempre con buena condición comercial. En cuanto a regulaciones, básicamente yo diría dos, ¿no? Y es la primera, la que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Y es las bajadas de precios en medicamentos financiados. Cada vez que
aparece un nuevo genérico, pues tanto el medicamento de marca baja de precio para igualarse con el genérico, y eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de gestionar las existencias para evitar que nos pille muy cargados de un código nacional cuando hay esa baja de precios. Y por otro lado, las caducidades, el llevar un buen control cada vez que hacemos una recepción y asegurarnos de que los artículos que llegan tengan una caducidad lo suficientemente larga como para intentar evitar que nos acaben caducando. Yo quiero insistir en algo fundamental, y es generalmente cuando empiezo un curso de formación lo primero que os digo, ¿no? Y es recordar que cualquier incremento de existencias va a tener un impacto negativo en la tesorería de la farmacia. Esto es un mensaje fundamental que muchas veces se nos olvida, ¿eh? Cualquier incremento de existencias va a tener un impacto negativo en la tesorería que genera la farmacia. Por lo mismo, cualquier disminución de existencias va a generar un impacto positivo. De ahí mi recomendación, que cuidéis mucho el stock parado y el sobrestock.